significa que algo sea inexplicable. Es posible que no logremos comprender algunas cosas que suceden ante nuestros propios ojos. Pero ¿qué ocurre cuando incluso viéndolo no lo podemos entender? Vas a tener que ver para creer. Muy buenas noches ya por Argentina, 8:52 horario de Argentina. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Buenos días para ti. Y sí, estas cosas, estos misterios inexplicables, ¿no? Porque estuvimos hablando un montón, Sí. Nunca se cortó, estamos en el aire y nos quedamos sin señal. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor y un placer enorme estar conversando con ustedes. Bueno, quería presentar a mi gran amigo Jorge Luis Saxdorf. Él es una persona a quien yo admiro mucho y justo estaba revisando algunas de sus entrevistas, algo de su trabajo también antes de History Channel. Me di con la grata sorpresa de que también estuvo detrás de algunos proyectos en Infinito, en este canal, que fue fantástico, la programación que tenía. Recuerdo este programa especial de OVNIs. También Jorge Luis es locutor, ha tenido algunos trabajos de locución en radio, está con su podcast La Huella OVNI y, como no, productor de grandes series como Contacto Extraterrestre, que yo recuerdo haber visto el piloto o el capítulo 1 y realmente fue impresionante, y las 2 temporadas que tuvo, y lógicamente ahora con creo que cada vez los trabajos que hace van a un nivel superior. Y estamos hablando de Lo Inexplicable, esta serie que realmente esta tercera temporada creo que va a dar que hablar. Y bueno, era una pequeña presentación que hago a todos ustedes de Jorge Luis, un gran amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa de mi parte también, Jorge Luis. Gracias, Rafa, muchísimas gracias. Como decía recién, para mí es un honor y estoy súper contento de estar aquí. Sabés que también admiro un montón tu trabajo, me encantan tus investigaciones, me encanta cómo contás esas investigaciones y nada, la verdad que sí, hace muchos años que estoy haciendo este tipo de cosas y mi trabajo también me dio la suerte de poder viajar, ¿no? De poder haber estado en cada uno de esos lugares, en conocer a muchos investigadores, a muchos testigos, de haber podido sentir, vivir los casos en primera persona, que es maravilloso, y hoy ya con un nivel de producción con Inexplicable que es increíble, que es alucinante, que por ahí me quita tiempo de poder estar en cada lugar, porque son muchos equipos trabajando en el mismo momento, pero también es la única forma de poder hacer la serie. Con muchos equipos trabajando tardamos un año en hacerla. Si yo solo hubiese viajado, como hice en Contacto Extraterrestre, y tal vez la estrenábamos dentro de 1 año y medio. Wow, es impresionante todo lo que se tiene que mover para hacer todo este gran documental, que para mala suerte mía tengo que buscarme un VPN para poder verlos. Yo me encuentro en Japón, como ya muchos saben ahí, porque van a ver en el canal de Rafa también. Es muy difícil que lleguen estos programas muy interesantes. Y ojo que la tele japonesa, y como lo hablamos en interno y les quería contarnos, pasan programas de Sudamérica. Y, por ejemplo, yo tengo ahí grabado en la memoria esta imagen de unas cavernas al sur de Argentina, que entras por un estrecho camino cerca, en la falda de una montaña. Entras a una caverna donde encuentras varias manos que han puestos ahí en la roca, ¿no? La cueva de las manos de Santa Cruz. Justamente está. Es mi próximo destino. Mira que estoy atinándole. Ayer lo hablé. Ayer estábamos viendo cuál es el próximo viaje y vamos a la cueva de las manos de Santa Cruz, dijimos. Sí, me pareció interesante todo lo que se pudo captar ahí cuando lo pasaron en la televisión japonesa. Fue un grupo de la televisión japonesa, de Nanda Core Mystery, programa que conoce también Rafa. Sí. Fueron a Argentina y llegaron a este sitio misterioso, ¿no? Que son una de las cosas misteriosas que traen este programa de Nanda Core Mystery a Japón, de algunas partes de Sudamérica. Se han paseado por varios países, hasta en Perú han estado también, en Arequipa han estado con Rafa también en el programa de Nanda Core Mystery, así que es muy interesante. Y ahora lo bueno es que Inexplicable Latinoamérica lo vamos a poder tener para el lado de acá también. Bueno, ya saben, buscarse un VPN para poder tenerlo en español
Y ojalá que salga la versión en japonés también y lo traigan para acá, ¿no? Porque es muy interesante. A los japoneses les encanta bastante el tema del misterio. Sí, sería maravilloso. La verdad es que es lo que nos pasó con esta tercera temporada de Inexplicables, también lo que nos pasó con la segunda, que es muy raro. Cuando terminamos la primera temporada dijimos, tenemos que hacer una segunda temporada que esté al nivel de la primera. Y nos encontramos todavía con mejores temas y para nosotros quedó mejor la segunda que con la tercera. Esta tercera nos pidieron más capítulos, en vez de 8 son 12 y otra vez dijimos lo mismo. Hay que trabajar mucho para que quede al nivel de la segunda. Y lo que nosotros sentimos que esta tercera temporada es muy superior a la segunda. Es como que cada vez estamos encontrando temas más increíbles, más inexplicables, historias más asombrosas para contar. Y la verdad estamos muy fascinados con lo que va ocurriendo con estas cosas. Hay un detalle, en producción siempre uno discute cuál es el capítulo 1, ¿no? Porque uno siempre al principio tiene que poner el mejor capítulo para enganchar a la gente. Y lo que nos pasa con Inexplicable con esta tercera temporada es que cualquiera de los 12 capítulos podía ser el 1 sin problema. Sí, estaba viendo el primer capítulo, es Crónicas de Prisión, ¿no? Sí. Con ese vamos a arrancar. Vamos a arrancar con ese capítulo y lo más fuerte de ese capítulo es un caso de Brasil, que es la cárcel de Carandiru en San Pablo. La cárcel de Carandiru es una cárcel que hoy está todo un pabellón se ha demolido y hoy hay un parque. Es la masacre carcelaria más terrible de la historia de la humanidad, por lo menos de la historia moderna. En el 92 hubo un motín en la cárcel y entró la policía acribillando a todos los que estaban amotinados. Muchos muertos hubo, de hecho, al día de hoy sigue habiendo denuncias de cuántos muertos hubo. Oficialmente dicen que hubo 111 muertos. Las asociaciones de víctimas y los expresos que estaban en la cárcel dicen que son muchos más. De hecho, el perito que entró a la cárcel apenas se terminó el motín, cuenta en una de las entrevistas que le hicimos que él iba subiendo las escaleras y veía la sangre caer de las escaleras como si fuese una catarata. Imagínense la cuestión de terror que fue eso. Bueno, y después los propios presos contaban que cuando los volvieron a poner en las celdas a partir de ese día, empezaron a sentir cosas extrañas, empezaron a escuchar voces. Y lo que hicimos nosotros fue ir con una sensitiva, con una medium al lugar para ver qué sentía y qué era lo que pasaba. Yo estuve ahí y es muy impresionante lo que se siente después de estar en un lugar donde hay una tragedia tan grande, una masacre tan grande. Está interesante el tema porque, mira, hay varias cárceles. Por ejemplo, he visto varios videos de cárceles abandonadas donde puedes encontrar un montón de cosas. Y eso que es solo la energía que ha quedado ahí de personas que hayan fallecido ahí, que hayan tenido un pasado muy oscuro. Pero ahora, en esto de acá es, aparte del pasado oscuro que ha tenido esta persona que ha estado detenida, el asesinato de varias personas que han estado ahí. O sea, imagínate la carga energética que ha quedado en ese local. Y me imagino que han sacado unas cosas unas psicofonías también impresionantes del sitio, ¿no? Y psicofonías, vamos a hablar de una cárcel en Argentina, en Ushuaia, que es la cárcel más austral del planeta, donde hay voces de algunos de los asesinos más famosos y las psicofonías son reales, o sea, es un grupo de investigadores que fueron al lugar y es impresionante lo que se escucha. Y después vamos a tener historias de guardiacárceles contándonos lo que ven los guardiacárceles a la noche en las cárceles e incluso videos de sombras o de cosas que aparecen que no tienen sentido. Esas son las Wow. mejores historias, son de los cuidadores. Por ejemplo, en los hospitales también, no solo de las enfermeras, sino de los que cuidan dentro del hospital también, las cosas que uno puede ver, ¿no? Hubo un video rondando por ahí de una persona que cuida el hospital y estaba hablando, en la imagen se le miraba hablando solo, pero él aseguraba que hablaba con una persona, ¿no? O sea, ese tipo de historias que puedes encontrar ahí en estos sitios, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Eso pasó en Argentina y de hecho es muy loco porque los datos que tomó este cuidador era de una mujer que había muerto unas horas antes y después desde la parte oficial de este hospital salieron a decir que había sido un chiste, una broma, pero el testigo nunca salió a hablar. Nunca negó lo que pasó. Yo creo que lo dijeron para correr a la prensa porque al día siguiente que pasó eso se llenó esta clínica de prensa y nunca nadie pudo hacer hablar al vigilador. No, Rafa, te estaba cortando. Disculpa, Wow. ibas a Aquí, preguntar- sí, aquí, sí, justamente les quería comentar que aquí hay una cárcel, el Penal Siglo XX, es una cárcel republicana que fue, se podría decir ya, no abandonada, pero este proyecto concluye, me parece que en la década de los 80, y se construye una nueva cárcel, un nuevo penal en Arequipa, y queda esta antigua cárcel, Penal Siglo XX, como, se podría decir, un monumento histórico. Es un penal hecho en un material volcánico característico de Arequipa, ¿no? En material de sillar. Justamente ahí muere o mejor dicho, se justicia, se le da pena de muerte al casi uno de los pocos fusilados que ha habido en la historia del Perú. Creo que solo han habido 2, o uno, creo que es Víctor Apaza, y se vuelve él un santo popular, ¿no? Aquí en esta ciudad, en Arequipa. Pero lo curioso es que en esta cárcel, yo he tenido la oportunidad de ingresar varias veces y de recopilar algunos testimonios de que hay un espectro, parece ser no sabemos si es de un guardia o de un preso, parece que es un guardia y que continúa ya desde el otro plano, de alguna manera manteniendo, entre comillas, el orden o el caos o un poco la maldad, ¿no?, con la que trabajó en vida, y atormenta a las personas que ahora trabajan ahí, porque ahora este local se utiliza para la limpieza de la ciudad. Entonces las celdas ahora están ocupadas por gente de limpieza y a veces este personaje las ahorca, las molesta, hay poltergeist, se prenden de pronto los móviles. Es una locura lo que pasa en esta cárcel, y además de que ha matado ya, yo digo así porque se apareció ante el cuartelero, ante el guardián de este lugar, y él murió no de infarto, pero sí de una extraña enfermedad que nunca se supo qué fue, ¿no? Entonces, esto de las cárceles realmente es algo que he visto también directamente aquí y es impresionante. Y bueno, quería compartir eso contigo, Jorge Luis. Jorge Luis, ahora el tema esto de que vas a tratar ahí en los programas es, va a haber, me estás contando que el episodio de Psicofonías va con la cárcel de Argentina. En la de Brasil, ¿qué nos puedes mostrar? ¿Hay videos sobre apariciones? Algo así por encima, no nos vas a dar que ha salido total, no. Sino que ¿qué podemos esperar de esos 2 cárceles que nos vas a mostrar? Cada capítulo es de un tema, o sea, Inexplicable, yo lo siento y lo digo siempre, para mí es como, ¿se acuerdan de Creación, no? De Ripley, de la serie de Jack Palance. Sí. Yo creo que de alguna manera claro. Es serie que continúa eso, o sea, son muchos casos dentro de un capítulo, que para nosotros es un desafío, porque nosotros hacemos básicamente un documental de cada tema, porque tenemos que después profundizarlo y después empezar a cortarlo para poder contarlo en 3, 4, 5, 10 minutos, depende de cada tema, pero es como una síntesis muy fuerte que hay que hacer. El capítulo 1 es cárceles. Cada capítulo tiene 5 temas, entre 5 y 6 temas. Entonces, en el capítulo 1, cárceles, vamos a hablar de la cárcel de Carandirú, de esta cárcel de Ushuaia en Argentina. Vamos a hablar de las historias de guardiacárceles en diferentes lados. Y vamos a hablar de una cárcel de mujeres en la provincia de San Juan, también en Argentina, donde se grabó un video donde hay una situación muy extraña. Todo eso es cárceles. El capítulo 2 se llama Seres. Y en el capítulo 2 vamos a hablar de hadas. Vamos a hablar de los aluyes, que son los duendes mayas en México. Vamos a hablar de un ser que se llama Ucumar. Y vamos a hablar de un monstruo de la Patagonia que se llama Nahuelito argentino, y pueblo del lado de Chile.
En el capítulo 3 vamos a hablar de cementerios, en el capítulo 4 vamos a hablar de curaciones milagrosas, en el capítulo 5 vamos a hablar del poder maternal, del instinto maternal y todo lo paranormal que tienen las madres. O sea, cada capítulo es de un tema y dentro de ese tema hay muchos casos. Wow, interesante. Me interesa también lo del cementerio. En el cementerio hay varias historias muy, muy, muy interesantes. Ahora, retomando lo de las cárceles, acá en Japón no era una cárcel en sí, pero no sé si han escuchado el Gunkanjima. Gunkanjima era una isla donde llevaron un montón de gente para poder sacar minerales del mar. En sí parecía una cárcel porque era todo encerrado, le llamaban el acorazado también, ¿no? Y ahí tú puedes encontrar... hasta ahorita están las construcciones, pero personas que van así de paseo, de visita, captan personas, o sea, con el rabillo del ojo, pasar alguna persona, o hasta con las cámaras, pasar sombras, como si todavía estuvieran viviendo en esa isla, ¿no? La isla ya está vacía, es un sitio que está como un museo para poder ver cómo era esta ciudad dentro del mar. Es una pequeña isla que lo convirtieron en una pequeña ciudad, ¿no? Digo pequeña ciudad porque estaba recontra súper poblada, había niños, mujeres, todo ahí, hasta tenían su propio colegio y todo, ¿no? Pero hasta el día de hoy se pueden ver todavía sombras por ahí, como si estuvieran aún viviendo estas personas que estaban en esa isla, ¿no? Solo quería comentarle así por el tema de las prisiones, porque me imagino que viéndolo de afuera y una persona que no ve por primera vez, la primera impresión que tienes es una cárcel, ¿no? O sea, yo la he visto en imágenes. Justo estaba viendo algunas de tus entrevistas y tú comentas, Jorge Luis, que hay un caso que te llama mucho la atención sobre el tema OVNI, ¿no? Que es el caso Colares. Y justamente aquí en Perú se están viviendo últimamente, hay un furor en la selva porque existe el caso de personas que están reportando la presencia de tanto de ovnis como de extraños seres que están atacando o deambulando por algunas comunidades y tiene mucho. Estoy hablando del pelacara, ¿no? Que justamente Juan me pregunta bastante del pelacara porque actualmente, justo hoy día conversé con el doctor Choi y me dice, Rafa, siguen los casos de ataques del pelacara, de los que no se sabe qué son, ¿no? Si son seres, son ovnis, luces, pero sí a las personas, o sea, les envían como unos flashes de luz. Estos flashes los aturden y bueno, hay incluso gente que ha recibido como estos impactos y han sido atendidos por los médicos. Entonces hay todo un tema, ¿no? Y justamente, bueno, ahora que retomemos un poco con el audio, de repente si nos puedes comentar un poco sobre el caso Colares y si te habías enterado de lo del pelacara, qué opinabas un poco de estos misterios de la selva, estos seres sobrenaturales que de repente no son sobrenaturales, son, o mejor dicho, no son producto de la mitología. Bueno, sí, Rafa, ¿sabes? A mí el caso Colares es uno de los casos que más me ha impresionado de todo el continente. Hay varios, pero lo que tiene el caso Colares para mí es que tiene los ingredientes perfectos, o sea... Vamos a contarlo. Es un caso que ocurrió en 1977. La isla Colares es una isla que está en la desembocadura del río Amazonas, en uno de los brazos del río, a unos 200 kilómetros, 150 kilómetros del Atlántico. Era una isla muy pequeña, perdida, en donde vivían pescadores. Una isla preciosa, aparte con unas playas de arena blanca. La verdad que es un lugar increíble. Un día, un pescador está trabajando en su faena y de golpe ve una luz en el cielo. Esa luz se le acerca. Lo que va a contar después es que esa luz termina iluminándolo y cuando esa luz lo ilumina, lo paraliza. Y cuando lo paraliza, baja otra luz del centro y o lo quema o le hace una extracción de algo del cuerpo. Él aparece después con una quemadura, lo que cuenta es que en realidad eso lo que hizo fue quitarle sangre, y por eso lo empiezan a llamar chupa chupa en Brasil al fenómeno. Pasa un caso, pasan dos, pasan tres, cada vez empieza a haber más pescadores e incluso pobladores que no eran pescadores que empiezan a tener estas experiencias. La gente se empieza a poner muy nerviosa
y de repente uno de las personas que es atacada por estas luces tiene una quemadura más grave, más compleja, y termina muriendo. Y ahí se desata un pánico en la isla. Pensemos que es una isla pequeña, con poca gente en este momento, pero de golpe, según cuentan, entre el 70 y el 80% de la población de la isla se va. Dejan el lugar prácticamente desierto, del miedo que tenían. Llega esto a oídos de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea estaba en la ciudad cabecera de este estado del sur, que es Belén, el estado es Pará, y deciden enviar a un grupo no de la Fuerza Aérea, pero que decir un grupo de militares a investigar. Entonces hacen un campamento en estas playas que les contaba antes y pasan varios meses ahí. Es decir, nada, es involucrarse sin participación. Un día, como se van, levantan el campamento y se van. Y no más vuelve. Con el tiempo la isla vuelve a la normalidad, según cuentan. Y acá ahora vamos a retomar, según los relatos, los casos a partir de este momento empiezan a decaer, empieza a haber cada vez menos casos. Años después, en la década del 90, Ubirayara, que da una entrevista en televisión, además de Baer, Ubirayara, no es Ubirayara es ahora te digo el nombre, da una entrevista en televisión y él admite que ellos vieron las luces. De hecho dicen que grabaron las naves, él habla de naves, y incluso dicen que tuvieron contacto con seres. Una semana después de esto, este personaje, estoy buscando el nombre, por eso hablo despacio, porque se me hizo un lío con el nombre, se suicidó. 15 días después de dar la entrevista, aparece... ¿Holanda? Holanda, gracias. Aparece suicidado. Hasta ahí la historia increíble, pero la historia sigue, porque años después los ufólogos de Brasil logran que la Fuerza Aérea les entregue los papeles de lo que informaron, y incluso desclasifican las fotos de las luces y las quemaduras que tenían muchos de los isleños, confirmando que el caso fue real, que verdaderamente existió este incidente en Brasil. Yo fui a la isla, conocí a algunos de los testigos que todavía tenían las marcas en el cuerpo y las quemaduras. Estuve con la hija del general que en ese momento era el gobernador militar del estado de Pará, y contaba que un viernes por mes toda la cúpula militar se juntaba en su casa a ver las filmaciones de las naves, así dijo. Al día de hoy no desclasificaron nunca filmaciones, solo fotos, y todo esto se comprobó que de alguna manera el caso existió, pasó. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero hay muchas pruebas para decir que estos chupa chupa en Colares existieron. Con el tiempo yo empecé a escuchar casos de diferentes zonas de la Amazonía, tanto peruana como en Leticia, en Colombia, que estos ataques en realidad nunca terminaron, que siempre siguieron. Y en eso hablé mucho con Juan Jesús Vallejo, este periodista de misterios español que hoy reside en Colombia, y él hizo toda una investigación y recorrió toda la zona levantando testimonios de gente del lado colombiano que sigue contando que estos ataques o ataques similares ocurren. Y de golpe aparece esta historia en Perú que vuelve a confirmar lo mismo, ¿no? Primero, que estos ataques realmente existen, y después que no se terminaron en el 77, que en estos 46 años sigue habiendo ataques en toda la Amazonía de algo que no sabemos qué es. Que seguramente para muchos dicen, no, son narcos que generan miedo
a la población para que no se metan en lugares, como pasaba, por ejemplo, en Chulucanas, ¿no? Que todas las luchas chulucanas siempre dijeron, no, son narcos. Pero esto tiene 50 años. No había hace 50 años el nivel de narcotráfico y de narcos para decir todo esto lo frenamos. Y aparte, sostener un ataque misterioso por casi 50 años me parece que es una locura. Algo está sucediendo en toda esa región. Sin dudas que algo hay. Y Jorge Luis, una preguntita más sobre esto. O sea, ¿tú consideras, porque he escuchado dos versiones muy marcadas entre ufólogos que dicen de que estos ataques, o sea, en realidad que fueron ataques, se podría decir negativos o experimentos con la gente, ¿no? De parte de los, digamos, extraterrestres, ¿no? Pero hay la otra versión que dice que no fueron ataques, sino simplemente fueron, ¿cómo se podría decir? Claro, trabajos de parte de ellos de exploración, pero sin ningún tipo de mala fe. O sea, digamos de que hay los partidarios de extraterrestres malos y también los de extraterrestres que científicos que tal vez se les excedieron un poquito, pero sin maldad. No sé si me entiendes. ¿Tú con cuál tesis según lo que tú has ido al lugar, has conversado con la gente? ¿Es algo que causaba temor en la gente, daño en la gente, o fueron eventos de repente muy aislados? No, causaba daño. De hecho, yo estuve con la médica que los curaba. Causaba daños y hubo muertos. Ahora, si ese daño fue un ataque o ese daño fue que realmente solo estaban tomando sangre, y bueno, también nos pasa a nosotros. Había un ejemplo muy interesante que daba un investigador argentino, Antonio Laceras, con el chupacabras hace muchos años, y él decía, ustedes imagínense como en la escuela cuando nos hacían en octubre investigar ranas, entonces íbamos y se disecaban las ranas y después todo eso se tiraba. Para las otras ranas decía, las abdujeron y las tiraron descuartizadas, y en realidad eran alumnos estudiando las ranas, ¿no? Entonces, una de las posturas podría ser, y tal vez era una investigación, tal vez era un ataque, pero sí hubo daños, eso no tengo dudas. Y de hecho los testigos con los que yo hablé me contaban que a partir de ese momento quedaron con la salud muy dañada. Caramba, qué fuerte este caso realmente. Y bueno, ya que tocaste lo del chupacabras, justamente en Perú hemos tenido un ataque, se podría decir, del chupacabras, lógicamente, un ataque, se podría decir, actual. Esto ocurre en la zona de Chincheros, en Apurí, en Huancavelica, me parece, pero la característica de estos últimos ataques del chupacabras es que está abriéndoles los cráneos a los animales y succionándoles el cerebro, ¿no? Es algo que no sé si tú, en la casuística que has revisado o en los otros programas que has dirigido sobre el chupacabra, uno, ¿cómo es, no? Porque la descripción que han hecho últimamente, la que tiene Anthony Choi, pues es increíble, la que le comentaron que era un animal con cuerpo de lobo, pero partes de hombre, alas de murciélago, cara de lobo y nariz de chancho. Hay otras que te dicen que tiene forma entre llama y hombre, y la última que dicen que es como una especie de oso, pero que tiene mucho pelaje y que es capaz de saltar varios, yo diría que decenas de metros, cargando una oveja en sus fauces, ¿no? O sea, imagínate los saltos que este animal, realmente no es algo poco común, pero se está dando en Perú esto de, incluso se les ha bautizado como, el doctor Choi le puso el nombre de los encefalófagos, ¿no? O los chupacesos, ¿no? También se les podría decir. Entonces yo no sé si estos últimos casos podrías hacernos también un paisaje con respecto al chupacabras, ¿no? Que tú mucho has investigado sobre esto y lo has presentado. Sí, yo tuve la suerte por mis programas de recorrer el continente y conocer historias del chupacabra en toda América. O sea, investigué casos en México, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Brasil. Y en cada uno, a mí lo que más me ha llamado la atención, como cada país le ha dado una explicación ridícula, y en cada lado la explicación es totalmente diferente. Para algunos eran pericos con sed, para otros eran lobos que estaban en medio de una sequía, o perros incluso, o ratones, como se dijo en otros lugares.
también se mezcla y se unifica a veces la diferencia entre lo que es el chupacabras y lo que son las mutilaciones de ganado. Yo cuando fui al chupacabras, creo que es interesante hablar de la historia del chupacabras primero, donde porque también hay toda una historia que dicen que el chupacabras empieza en Puerto Rico, que aparece una primera mención a finales de los 70 y que recién en el 96 se lo bautiza como chupacabras, y a partir de esto que aparece en Puerto Rico, después empieza a generarse ataques en todo el continente. Y entonces para mucha gente en realidad lo que terminan concluyendo es que seguramente hay algún laboratorio secreto en Puerto Rico y que de ahí se escapó algún animal con modificación genética. Que por un lado es raro, pero por otro lado, cuando uno empieza a ver los ataques del chupacabras, vas a ver una migración hacia el sur. O sea, aparece en Puerto Rico, después salta a Estados Unidos, baja a México, después aparecen casos en Colombia, después aparecen en Perú, después aparecen en Chile, automáticamente mientras aparecen en Chile, aparecen en Brasil y después más abajo hacia el sur de Argentina. Es interesante ver cómo los ataques con fechas van bajando, hay una migración. Pero por otro lado, en realidad, cuando uno empieza a investigar, para mí, yo las primeras historias que encuentro del chupacabras aparecen en Texas, pero en 1800. Un ser que le dicen el canguro chupador de sangre. Y de hecho hay hasta recortes periodísticos de este canguro chupador de sangre de Texas. Entonces, parece que es muy anterior. Y ahora en Inexplicable, en uno de los episodios, vamos a manejar una teoría criptozoológica sobre el chupacabras de un investigador que él asegura que en realidad son manadas de megaterios que aún están vivos en algunos lugares ocultos y en las selvas recónditas de todo el continente. Los megaterios son estos animales que se extinguieron hace 12.000 años, que tenían entre 2 y 6 metros, que eran como una especie, nosotros en Argentina les decimos armadillos, no sé cómo se llamarán en Perú, pero son como una especie de oso gigante, y que eso sería para él el chupacabras. Él asegura haberlos visto y que les disparó de hecho, y que a partir de ahí, justamente en el Amazonas, empezó a investigar. Vamos a meter... Recién se va a ver eso. Exactamente, vamos a ver eso en Inexplicable. Van a retomar, porque tú hiciste, claro, ya salió un capítulo de El Chupacabras, entonces va a haber una continuación, una actualización. Sí, en realidad no vamos a hablar de chupacabras como tal, sino vamos a hablar si pueden existir megaterios escondidos en la... Que para él el megaterio es esto. Pero a ver, también vamos a hablar de este ser que es el ucumar, que el ucumar es como una especie de pie grande, y está pie grande y está el yeti, y si te fijas, pie grande, yeti y demás tampoco difieren tanto de la explicación que acabas de dar de cómo sería el chupacabras. Sí. Tú, bueno, aunque suene un poco redundante, tú como, según lo que has recogido, no solo testimonios, sino ya, digamos, los compendios de los investigadores, ¿no? O sea, tú has hablado con investigadores y los investigadores tienen su data y tienen su hipótesis. Entonces, según lo que, aunque suena, por eso te digo repetitivo, entonces, ¿nos podrías describir cómo podría ser el chupacabra, según cuál es la imagen con la que tú te quedarías de cómo es el chupacabra físicamente? Porque a mí lo que me pasa es que en todos lados me dan descripciones totalmente diferentes. En algunos lados tiene alas, en algunos lados tiene un pico, en algunos lados tiene garras, en algunos lados tiene 4 patas o 2 patas. Yo creo que así como la ciencia no tiene idea de qué es, y las explicaciones terminan siendo prácticamente ridículas o contradictorias una con la otra, del lado de los investigadores me pasa un poco lo mismo. Todos le dan una forma tan diferente que es imposible que haya tantos chupacabras distintos. Entonces mi conclusión es, nadie tiene idea. Hay algo, y lo interesante para mí del chupacabras es que de los pocos fenómenos paranormales de los cuales tenemos pruebas tangibles todo el tiempo.
pero no tenemos idea cuál es la realidad, cuál de todas estas. Fíjate la imagen que tenemos ahora. ¿Puede ser eso, chupacabras? No todos lo describen así. Claro, le sacó un Para algunos referencial, ¿no? Porque he encontrado varias y me pareció, así como la que está. No, sí, no, claro, Me dicen tiene razón. tipo armadillo. Muy interesante lo que nos has dicho, muy interesante. ¿Y tú no te atreverías también a contemplar esta posibilidad? Yo sé que claro, es arriesgarse un poco, pero que pueda venir de otra dimensión, o sea, que no necesariamente, así como el tema extraterrestre, que hay una infinidad de razas extraterrestres que uno ya se empieza a preguntar, tal vez esto es otra cosa, ¿no? Pero en el caso del chupacabra o del yeti también, ¿tú te atreverías a decir que podrían ser seres que no son del todo, no te digo que no sean reales, sino no del todo están en esta única dimensión que conocemos? ¿O lo descartarías de plano? O que puedan Es que en aparecer en realidad la puerta todo. dimensional y aparecen estos. Es que en realidad todo es así. A mí me pasa con los ovnis en general. Yo no puedo asegurar que los ovnis sean extraterrestres. Yo hasta ahora no he encontrado pruebas definitivas que me digan son extraterrestres. Sí he encontrado pruebas de que los ovnis existen. Ahora, pero si son extraterrestres o son seres de otras dimensiones o son viajeros del tiempo, para mí son todas posibilidades ciertas. Con el chupacabras, hay 4 o 5 opciones que para mí son más que válidas. Puede ser, sin dudas puede ser algún animal de laboratorio, más allá de lo que contaba Texas recién. Puede ser algún ser extraterrestre pero también puede ser algún animal que todavía no conozcamos y que esté dando vueltas. E incluso yo nunca he descartado que sea una secta humana. El único ser que conocemos que puede tapar sus huellas es el ser humano. Entonces, yo no sé qué es. Yo no me pongo a decir es un ser interdimensional, pero entendemos que existen otras dimensiones, pero todavía no tenemos las pruebas para decirlo. Lo único que sabemos es que los animales aparecen, no tienen huellas, cerca de... También acá se me mezclan, si chupacabras y mutilaciones es la perfección el perfeccionamiento de una técnica o son dos cosas totalmente diferentes. Yo tengo un montón de preguntas sobre este tema, me parece fascinante. Sí, es fascinante y bueno, ya con esto le quiero dar paso a Juanjo para que pregunte, pero solo como para terminar esto, yo he conversado con personas que han sufrido los ataques del chupacabras, ¿no? Supuestamente aquí pasó en Arequipa también. He conversado, lógico, por internet con algunas otras personas en otras partes del Perú. He visto videos, las noticias y trabajos de otros investigadores. Y es muy interesante cómo le ocurre generalmente a la gente, digamos, que está más alejada, de escasos recursos también, y que uno no piensa que estas personas tienen acceso pues a nuestra literatura fantástica, a toda la investigación que nosotros llevamos, pero lo que coinciden todos, o sea, a lo que voy es que el modus operandi de este tipo de ataques, algunas cosas son muy similares y la gente no tendría cómo inventarse esas cosas. O sea, siento que sí, claro, la figura del chupacabras puede cambiar, pero el ataque es muy similar. Me he dado cuenta que sí hay patrones, ¿no? Y eso me escarapela el cuerpo porque ya nos dice que estamos ante algo real e inexplicable también, ¿no? Usualmente los patrones que se han encontrado es que ocurren en segundos, que no hay animales ladrando, por ejemplo, no hay perros ladrando alrededor, o sea, todo le escapa. Exacto. El lugar siempre está limpio y nunca hay huellas. Obviamente no hay sangre. Y después, bueno, cuando hablamos de mutilaciones, sí, por lo general desaparecen grandes cantidades de agua alrededor. Se han visto luces también en las mutilaciones, no en el chupacabras. Pero sí hay un patrón. Y está bien, en internet puede estar el patrón, pero la verdad es que los animales aparecen. O sea, y el patrón fundamental son los animales. Y yo he hecho casos de gallinas atacadas, de perros atacados, de chivos atacados, de vacas atacadas, de cabras atacadas. O sea, de hecho tengo algunos casos que nunca he podido corroborar, pero me han contado de casos de seres humanos también. Nunca lo pude corroborar, pero hay 2 o 3 casos en distintos lados donde se habla de seres humanos también atacados. Wow.
No, bueno, Juanjo. el ataque puede ser de cualquier animal, pero lo inexplicable aquí, el tema es, no hay huellas, ¿no? ¿Cómo han hecho este ataque? ¿Cómo han pasado? Los perros no ladran, ¿no? Hay granjas que han sido atacadas, que han tenido tienen como en mayoría de granjas perros cuidando, no han hecho bulla, como que no han percibido esta presencia, y bueno, eso es muy muy raro, es muy raro lo que pasa en Latinoamérica. Acá por el lado de Asia no escucho, bueno, en el lado de Japón mejor dicho, no he escuchado el ataque de estos animales, pero hay un tema que tú trataste también, que vas a tratar en esta tercera temporada, que es lo que a mí me fascina. Rafael sabe mucho porque hemos hecho programa también sobre esto, que son cementerios, ¿no? ¿Qué cementerios de Latinoamérica nos vas a comentar ahí en esta nueva temporada? No nos vamos a meter en los cementerios, sino en historias que ocurrieron alrededor o dentro de los cementerios. Ahí va a haber dos casos muy fuertes de Colombia, que no son fantasmas. Un caso es en un cementerio en Neiva, cerca de Medellín, que está sobre el río Magdalena, en donde llegan los cuerpos que matan en todos los combates que hay en la selva en Colombia, y llegan flotando. Entonces aquí los levantan los cuerpos, es una historia muy triste esta, y los entierran como NN, como cuerpos no identificados. Y los pobladores de este lugar, que se llama Puerto Berríos, empezaron a adoptar estos cuerpos y darles nombre. Y lo que cuentan es que estos cuerpos que ellos adoptan les cumplen milagros. Y vamos a contar una historia en primera persona del animero del pueblo, de aquella persona que su trabajo es estar en el cementerio rezándole a las almas, y cómo salvó su vida de una manera totalmente sin sentido, y que él asegura que fue gracias a estas almas. Después vamos a hablar de un santo popular que está en un cementerio también en Colombia, que también era un guerrillero que murió en manos del ejército, y de golpe empezó a cumplirles promesas y milagros a toda la gente del pueblo, y hoy es un santo popular que va gente a pedirle milagros de todos lados. Vamos a hablar de un cementerio aquí en Buenos Aires, que es el cementerio de la Recoleta. Un caso que aquí en Buenos Aires es muy famoso, que es el de Rufina Cambaceres, que era una niña que el día que cumplió 18 años apareció muerta y la enterraron. ¿Cómo? ¿La de los gatos? No, Rufina apareció muerta y la enterraron. Y 3 días después vieron que el ataúd estaba movido y la enterraron viva. Ah, ya, claro. Y tenemos una foto de hace algunos años que sacó una persona que estaba paseando por ese lugar, donde se ve una figura fantasmal saliendo de la tumba. Y hasta el día de hoy hay un montón de gente que asegura que se la escucha gritar, pedir ayuda, que le ayuden a salir de la tumba. Es una historia que da muchos escalofríos. Y la historia central, que es una persona que les recomiendo hablar, es un investigador mexicano que se llama David Rojas, que se autollama el fantasmólogo. Él tuvo un robo, le dispararon en una pierna y estuvo muerto. Y mientras estuvo muerto y le estaban salvando la vida, él cuenta que él se vio salir del cuerpo y subió y estaba en la misma sala, y él vio todo el momento mientras le salvaban la vida. Y a partir de eso es que él decide empezar a investigar fantasmas. David Rojas. Y cuando él empieza a investigar fantasmas, se empieza a encontrar con historias. De hecho, lo que vamos a contar es una historia
que ocurre en un cementerio en México, en donde él graba en una noche, en 2 oportunidades, a una mujer de blanco en un cementerio. Y te juro que vamos a ver las imágenes y ves como de golpe pasa como una figura transparente blanca y desaparece. Y vuelve a pasar lo mismo y se le escucha gritar. Es impresionante esa historia. Wow, realmente, qué impresionantes casos. Yo estuve en el cementerio de la Chacarita y en la Recoleta también, y fui a Argentina, recuerdo, a comprarme una cámara infrarroja que me la vendió un vigilante del cielo de allá, y aproveché para hacer un poco los cementerios, ¿no? Y conversaba con los cuidantes y había muchas historias en la Recoleta, y yo le comenté que aquí en Arequipa hacíamos recorridos en los cementerios, en Halloween y todo eso, y un poquito más y me botó a este cementerio, porque me dijo que allá en Argentina son un poco más recatados en ese aspecto, ¿no? Claro, ustedes de repente en Perú, en Bolivia, pues ahí hasta en el día del 31, el primero, es una tradición ir a tomar y todo, ¿no? Porque son tradiciones ancestrales. En Argentina no se ve tanto eso, pero realmente me llevé y vi una tumba ahí de una niña, una mujer que había muchos gatos en su tumba. No sé si, por eso te preguntaba si era la del gato o la otra, porque también hay un nexo, ¿no? Aquí en Arequipa se cuenta mucho esta leyenda de Mónica, o la fantasma que, ¿cómo le dicen? Esta fantasma, la condenada, ¿no? Que, bueno, se aparece a un chico joven, se enamoran, le da la casaca y la chica desaparece, y cuando va al cementerio la casaca, el chico se entera que ella había muerto, va al cementerio y encuentra la casaca, ¿no? Entonces me contaron también una historia muy similar en Argentina, y ya luego me enteré que también está en Paraguay y en toda Latinoamérica, ¿no? Y está en España, ¿no? En todos los pueblos de toda América. Sí. Pero bueno, me llevé una... que sabe que vivió. O sea, no solo como leyenda, sino hay mucha gente en primera persona en todo el continente contando esta historia. Un poco lo mismo que por lo general se la termina conociendo como la Dama de Blanco. Justamente. La Dama de Blanco. La Dama de los Ojos sin Brillo también, escuché por ahí que tenía la Dama de los Ojos sin Brillo. Como en Venezuela la de La Guaira, ¿no? Esta mujer que se iba a casar y sufre un accidente, ¿no? Hay unas historias. Yo he estado en cementerios de noche muchas veces, solo he ido a grabar a ver qué encontrábamos. Después me tocó muchas veces hacer la fiesta del Día de Muertos en México. Para uno de los capítulos de Inexplicable lo hicimos en Guanajuato, en el cementerio de las momias de Guanajuato. He estado muchas veces, y es cierto, no tiene nada que ver con Argentina. En Argentina fue como muy extraño. La primera vez que hice esto fue para Infinito, hace un montón, que fuimos a un pueblo en donde la mitad de la gente hablaba solo náhuatl, que es el idioma de los aztecas, casi no hablaban español, a ver cómo celebraban esta fiesta. Y a partir de ahí me ha tocado estar muchas veces, tuve la suerte de muchas veces estar, sobre todo en México, en cementerios, en la fiesta de Día de Muertos, y es algo muy extraño. El vivir la muerte de esta manera, primero me chocó y después dije, no, qué sano que es. Sí. Es otra cosa, ¿no? Una forma de, una comunión que haces con el mundo de los espíritus, ¿no? Parecido como acá, seguro en Japón también, porque en Japón la muerte no la ven tan feo como yo lo tengo visto, de que me enseñaron por la religión católica, ¿no? Que te vas a ir al infierno. No, acá pasas una mejor vida, como se podría decir, ¿no? O sea, no lo ven tan misterioso o tan malo, ¿no? Así es que es un tema muy interesante también, ¿no? Lo que han comentado, lo que han vivido ahí en México, ¿no? Es una visión muy distinta, ¿no? a que uno siempre tiene, en parte de Sudamérica, en la parte donde yo vivía, en Perú, ¿no? Hay otro tema también que comentaste, es el del tema de la madre, ¿no? De esas historias que nos vas a contar. Si nos puedes comentar qué historias nos vas a traer ahí. Es uno de los últimos que mencionaste, que era sobre el poder de las madres. Ahí vamos a hablar de un caso en Brasil como un ejemplo. Un accidente, una madre que se quiebra un brazo
y cuando se quiebra el brazo porque cae la camioneta en un lago, ella nadando sacó con el brazo quebrado a toda la familia de adentro de la camioneta. Después vamos a hablar de las grandes madres, o sea, especialmente vamos a hablar de toda la historia de La Llorona, de este personaje que si bien es mexicano, aparece en todo el continente. Aparece en todo el Y eso, continente. porque aparece en todos lados la historia de La Llorona. Que es una mujer que se supone que ahogó a sus hijos y va a estar toda la eternidad llorando por sus hijos. Ujú. Claro, por ejemplo, yo tuve la oportunidad en canal hacer de temas de mitos y leyendas, y hablando con un amigo en Chile, me dice que está La Llorona en Chile. Después hablo con Jorge Umia, y también tienen el tema en Uruguay de La Llorona. En Perú con Rafa y con Pedro estuvimos hablando y también sale el tema de La Llorona. No sé si es un formato que hay de este espíritu, este espectro que va recorriendo las calles buscando a sus hijos, ¿no? Sí. Yo Modus lo hablé, operandi. sí, yo lo hablé con varios parapsicólogos para tratar de entender qué es lo que ocurre. La historia de La Llorona es 100% mexicana, de hecho es una historia precolombina y de hecho es el signo máximo que tiene Moctezuma, que es el último tlatoani de los aztecas antes de la llegada de los españoles, y el símbolo es que La Llorona empieza a recorrer las calles de Tenochtitlán gritando, y ese es el símbolo de que se acaba el mundo para ellos, entre otros más, ¿no? Hay varios signos en el cielo y en diferentes cosas, pero este es uno de los signos máximos. O sea, es una historia muy antigua. Y después de eso, lo que ocurre es que empieza a aparecer en un pueblo de Guanajuato, creo que es en Hidalgo ahora, perdón, pero y ahí se construye una especie de monumento en donde ella aparece, y ahí se hace el primer exorcismo en América porque la gente no podía dormir de los gritos que daba La Llorona. Estamos hablando del 1700, si no me falla la memoria. Toda esta historia vamos a contarla. Estuve en el lugar, estuve en este monolito que es de donde sería originariamente la historia, que después se da para todo el continente. Y lo que les decía es que la explicación que me dan los diferentes parapsicólogos es que en realidad, como tanta gente la llama, es que esta historia empieza a replicarse. La gente, al creer en La Llorona, hace que este fenómeno aparezca. Casi más o menos como el fenómeno de Slenderman, que era un creepypasta que después apareció en varios lados. Y hasta pues hay fotos de eso, ¿no? Yo lo tengo así identificado como un egregor, ¿no? O sea, algo que tú le das poder, y creo que alguna vez hasta en la Ouija, no sé quién, hizo un experimento de crearon un personaje y luego a través de la Ouija empezaron a contactarse con ese personaje de ficción. O sea, es el poder de la mente o de la fe que puede crear este tipo de entidades, y quién sabe si ya independientes y todo, ¿no? Un tema muy interesante. Jorge Luis, también te quería consultar o mejor dicho, señalar, y de repente eso nos puedes comentar, bueno, ya un poco entrando en la parte final de la entrevista, sobre lo inexplicable. El fuerte, lógico, son los casos, ¿no? A mí me han impresionado muchos casos que nos has llevado en las 2 primeras temporadas, incluso que son totalmente novedosos y son actuales, hablan en primera persona y son muy impactantes, pero creo que el plus que da la serie también es la dramatización, las dramatizaciones, la crestomatía, no sé cómo le dicen, las dramatizaciones en sí, el arte, ¿no? Las animaciones. Si nos puedes comentar un poco cómo se logra esto, cómo se ha ido mejorando ese estándar y qué nos espera, ¿no? En cuanto a ello en esta nueva temporada. Son muchos equipos trabajando en Inexplicable en paralelo, es mucha gente, hay más de 100 personas y seguramente más involucradas en todo el trabajo, que hace un año que estamos trabajando en esta temporada. Primero se hacen las historias, después con el equipo de
de contenidos empezamos a ver cómo contamos esas historias en esas etapas. Gente como tú son fundamentales porque empezamos a hablar, más allá que yo tengo muchas historias, por supuesto, y me llegan historias todos los días. Yo me baso mucho en una máxima que yo tengo, que para mí es muy importante, y es poder contar las historias en nuestra lengua. Creo que América Latina tiene de los mejores investigadores del mundo, y aparte hay algunas de las mejores historias. Entonces, durante mucho tiempo estas historias fueron contadas en otros idiomas. Me parece que es fundamental que hoy cada uno de cada lugar pueda contar su historia, y trato de que esté ese espacio para cada uno. Después de eso empezamos a escribir los primeros guiones, empezamos a hablar con los entrevistados, se hacen las entrevistas, se empiezan a editar los casos, y finalmente después se hace toda la ilustración. Hay casos que se ilustran con material de archivo, hay casos que se ilustran con material del lugar que se graba para cada caso, y hay algunos que se hacen estas dramatizaciones o recreaciones, que es contar fragmentos. Y eso es un equipo de ficción. Por ejemplo, este año tuvimos un mes completo de dramatizaciones, que básicamente es el mismo tiempo que lleva una película, con un equipo de gente tan grande como el de una película. Entonces es un trabajo asombroso y alucinante el que se hace. Y también está el tema del presentador, ¿no? Que Humberto Zurita lo hace de una forma pues impresionante, o sea, la voz, la impronta que tiene él, la fuerza con la que narra los casos, y como te escuché decir en la presentación, lo importante que es que lo haga un actor, ¿no? Un actor como él, pero realmente creo que han dado en el clavo con esta persona, claro que sin desmerecer a los anteriores presentadores y lógico al Capitán Kirk, ¿no? Pero él a nivel de Latinoamérica y cómo impacta, ¿no? No sé si nos puedes hablar un poquito de él y de su trabajo, cómo es estar con él grabando, qué les atrae de él al momento de hacer los programas. Humberto Zurita es un actor increíble, un actor que toda América Latina lo conocemos por la cantidad de telenovelas mexicanas que ha hecho a lo largo de su historia, que son muchísimas. Seguramente la más conocida, por lo menos en Argentina, no sé si en Perú es lo mismo, es una que hacía con Verónica Castro, que se llamaba El Derecho de Nacer. Después ha hecho series, películas, ha actuado muchísimo. Nunca había hecho este tipo de trabajo, pero cuando empezamos a leer, le pone tal misterio a las historias que de verdad son asombrosas, le da un plus, como decía, a cada una de las historias, que es asombroso. La verdad es que le da una firma totalmente diferente al programa, así como la versión portuguesa. Pasa lo mismo con otro gran actor, que es Danton Melo, que es el actor que hace la versión en portugués. El programa se hace en los mismos casos. La versión en español la graba Humberto Zurita, y la versión en portugués la graba Danton Melo. Pero sí, la verdad que trabajar con los dos es un placer gigante, porque escuchar esos textos cuando le dan este vuelo es increíble. Bienvenidos a Inexplicable Latinoamérica, un mundo digno de conocer. Aquí tendremos misterio, misterio y más misterio. Vas a tener que ver para creer. Bueno, Jorge Luis, muchas gracias por tu participación, por haber estado con nosotros hoy. Sabemos que tienes cosas que hacer, eres una persona muy ocupada, y te agradezco por habernos tomado esta llamada. Es importante para nosotros, para todos los amigos aquí de Perú, de Japón, y yo quisiera invitarte a Japón, Jorge Luis, para que Juanjo te lleve a estos lugares encantados. Hay museos OVNI, tienen todo un tema, no sé si ha sido antes, pero Juanjo te puede hacer un excelente tour, ¿no Juanjo? Sí, allá te pasaré información por interno también, porque tengo un mapa acá de todo lo que es avistamientos, contactos, UFO crash, en todo lo que pasó en Japón en todo su tiempo. Una historia muy buena, captado en un mapa gigante. Los contactados de allá y los extraterrestres, ese extraterrestre pulpo. Hay unos casos que no se conocen, ¿eh?
Realmente que Juanjo ha estado ahí el rebuscando, viaje de Masami Uaba a este planeta, ¿no? Este espacio. Bueno, ya estaremos en contacto para poder hablar de ese tema. Y bueno, agradecerte de nuevo que estés aquí en Investigación 3.0 y Matergia para contarnos un poco. Ya saben, este 27 se estrena ya la tercera temporada. Y bueno, gracias por atender esta llamada y este programa hoy día, ¿no? Fue un placer, Jorge Luis, escucharte, un placer realmente. Placer, Rafa, sabes que soy un admirador tuyo y me encanta tu trabajo. Gracias. Juanjo, es un gusto. Y sí, me gustaría hablar de esto porque en mi podcast, que es La Huella OVNI, tengo muchísimas preguntas de ovnis en Japón. De hecho, lo he resuelto yo, pero nunca tuve un experto para que me pueda hablar en primera persona desde los ovnis en Japón, así que me parecería maravilloso. Y por supuesto que me encantaría ir a Japón. Me parece que es una cultura asombrosa, maravillosa, y hablar de los misterios, creo que somos bastante hermanados en los misterios, porque los misterios que yo voy conociendo de Japón no son bastante similares en algún punto a muchos misterios de América Latina, lo cual confirma que existen, ¿no? Porque si todos vemos lo mismo, no podría ser imaginación. Sí, y hay muy buenos casos acá en Japón, así que ya sabes, ahí estamos en contacto. Yo te paso toda la información que tú desees en el tema ufológico, tema paranormal también si quieres. También hay unos casos muy impresionantes aquí. Tengo videos que me han compartido de eventos paranormales en empresas, en casas. Así es que ya sabes, me pides nomás y ya está. Vos que los suicidas, que está la mujer llegó en un ovni en 1600, 1500. 1803. Bueno, es inacabable los misterios de Japón. Y bueno, ya te digo, Juanjo es y lo bueno es que habla español y que no necesitamos traductor. Bueno, Jorge, es fundamental. Bueno, Jorge, muchas gracias. Muy bien. Hablando. Muchísimas gracias por este honor tan grande y por hablar de esta serie que de verdad amo mucho. Listo, muchas gracias a ti, gracias a todos los que nos han acompañado en el programa de hoy. Ya saben, mañana se reproduce de nuevo en Matergia el programa completo. Sí. Y nos vemos la próxima semana o entre semana, que con Rafa vamos a hacer algo por ahí por el día de Halloween. Vamos a presentar algún video. Así es, ya saben, lo inexplicable de Latinoamérica. Sí. Véanlo 27, en History. 27 en History. Y todo noviembre. Listo, muchas gracias. Nos vemos. Chao. ¿Qué significa que algo sea inexplicable? Es posible que no logremos comprender algunas cosas que suceden ante nuestros propios ojos. Pero ¿qué ocurre cuando incluso viéndolo no lo podemos entender? Vas a tener que ver para creer.